Hola muchachos, vamos a ver la estructura del proyecto de investigación. Esto es lo que van a entregar en la primera etapa, es decir, el primer avance. Entregarán una portada con los nombres de los integrantes del equipo y me entregarán lo correspondiente al capítulo 1, que es planteamiento del problema, justificación, viabilidad, objetivos, general y específicos, y por último, las hipótesis. Solamente eso. Y prácticamente pues así vamos a ir armando el proyecto de investigación. En la clase anterior nos quedamos en la formulación de su título, que consta de 12 palabras con 2 variables, dependiente e independiente, unidad de análisis y delimitación. Aquí vamos a conformar el planteamiento del problema y el objetivo general. Vemos que el título está de color negro y que son solamente 12 palabras. Ya cada equipo tiene su título con todos sus elementos y conformados con las 12 palabras. Ahora bien, para convertirlo en planteamiento del problema, lo vamos a cuestionar como una pregunta. Le vamos a agregar los signos de interrogación y plantearlo como pregunta, como problema, ¿sí? Si para eso es necesario agregarle alguna palabra o 2, no hay ningún problema. Lo que se pretende es que quede muy claro plantear como un problema, como una pregunta, su título. Después vemos que el título es igual al planteamiento del problema y que es igual también al objetivo general, salvo que para convertirlo en objetivo general debemos agregar un verbo en infinitivo, es decir, con terminación en ar, er, ir, ¿sí? Y para eso les voy a agregar aquí en la plataforma una serie de verbos que pueden utilizar en los objetivos específicos y en el general. Y ahí podemos ver cómo se forma el objetivo general al agregarle el verbo conocer la aplicación del nuevo modelo educativo por docentes de la preparatoria 2030. Y así vamos a continuar. El planteamiento del problema y sus elementos son los objetivos, la pregunta central de investigación, la justificación y la viabilidad. Todo esto conforma el planteamiento. Son muy importantes porque proveen las directrices, las guías y los componentes fundamentales de la investigación que ustedes van a hacer. Y además esto resulta clave para que al final puedan entender los resultados. El problema debe expresar una relación entre 2 o más conceptos que son las variables, es decir, las causas y las consecuencias. Y debe estar formulado como pregunta, de manera clara y sin ambigüedad, para que no se preste a confusiones. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene este problema? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Cuál es la probabilidad de solución o de incremento en este problema? ¿Cómo se relaciona con los jóvenes? Y así cada uno va a expresar el planteamiento como un verdadero problema. Luego seguimos con la justificación. La justificación es el por qué, el para qué
se hace la investigación, ¿sí? Una vez que hayan explicado y resaltado el problema o la oportunidad o necesidad en la sección de antecedentes, pero de manera real, y también que ya hayan visto cuál es la literatura que va a sustentar, ¿sí?, su investigación, es decir, su marco teórico, pues se realiza la justificación. Se debe de redactar de lo general a lo particular, es decir, de manera deductiva, y siempre se conjuga en tiempo futuro. Debemos explicar en más o menos 2 cuartillas la conveniencia de este proyecto de investigación, quiénes serían los beneficiarios, los alcances que tiene este proyecto de investigación y si es viable o no es viable. Es decir, debemos de ver la utilidad que va a tener esta investigación. También en esta sección se señalan y sobresaltan los impactos técnicos, los productivos, los ecológicos, económicos, sociales, etc., ¿sí?, que puede tener los resultados de esta propuesta. Esto se hace más o menos en 2 cuartillas. Recuerden que son a doble espacio. En la viabilidad. En la viabilidad vamos a dar respuesta cómo vamos a llevar a cabo el proyecto de investigación, en cuánto tiempo. Todos nuestros proyectos iniciaron en este mes de septiembre y vamos a terminar los primeros días de diciembre. Todos los equipos, todos los grupos. La viabilidad es la posibilidad de que tiene el proyecto de terminarse, de concretarse, pero de manera eficaz y eficiente. La viabilidad es un elemento muy importante del planteamiento del problema y se le conoce como la factibilidad de realizar la investigación. Por eso es que yo chequé y les ayudé a formular los títulos de su investigación, porque yo iba viendo que todos pudieran realizarse en el tiempo que tenemos estipulado. Recuerden que es semestre corto y por eso en ocasiones algún que otro equipo le pedí que cambiara su tema, porque pensé y calculé que no terminábamos en ese tiempo. Para que un proyecto de investigación sea viable, se debe de tener disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos. Y si estos son los suficientes para realizar el estudio. Además, siempre es necesario considerar si se tiene el tiempo necesario para llevar a cabo el proyecto. Todos los equipos están formados por 7 personas. Todos los temas son problemas sociales o fenómenos sociales que la gran mayoría de los países del mundo los tiene, ¿sí? Por lo tanto, hay bastante información de todos estos fenómenos sociales. Tenemos los materiales humanos, tenemos el tiempo, tenemos los recursos financieros. Por lo tanto, nuestros proyectos sí son viables. Y todos iniciamos en septiembre y vamos a terminar en diciembre. Los objetivos. Los objetivos es el qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a llevar a cabo en el proyecto de investigación? Los objetivos tienen la finalidad de señalarnos qué es lo que se va a investigar. Son las guías, son las directrices del estudio, ¿sí?, del proyecto de investigación, para ver hacia dónde deseamos llegar. Y deben de estar presentes en el desarrollo de la investigación.
El objetivo general siempre se debe de lograr, e incluso los objetivos específicos también. Y estos son los que nos permiten lograr el objetivo general. Por lo general deben ser de 3 a 5. Sin embargo, por la duración del semestre solamente vamos a realizar 3 de los objetivos. Hay que tener muy presente que los objetivos no son las actividades en sí, son los fines a los que debemos de llegar y debemos verlos como mucho más importante que una simple actividad. Deben de tener las siguientes características. Deben de iniciar siempre con un verbo en infinitivo, es decir, terminación ar, o ir. Es importante no repetir los verbos y, como les decía, les voy a anexar una taxonomía de Bloom para que sepan qué verbos deben agregar tanto en el objetivo general como en los específicos. Siempre deben de expresarse con claridad para evitar confusiones, ¿sí? Utilizar términos que no se presten a ambigüedades. Debemos de tener certeza de lo que queremos alcanzar. Deben ser específicos, deben ser medibles, alcanzables, realistas y deben de tener un tiempo, ¿sí? ¿Cuándo se deben de llevar a cabo? Deben incluir las variables que son las causas y las consecuencias y los descriptores o conceptos que se incluyeron en el título. Para la correcta formulación de la propuesta de investigación es necesario tener claramente definidos los objetivos que se pretenden alcanzar con la investigación. Si los objetivos no son alcanzables, nuestro proyecto de investigación no va a tener un buen resultado. Y por último, las hipótesis. Las hipótesis son las guías para una investigación o estudio. Estas nos indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones posibles, ¿sí? O tentativas del fenómeno social o problema social que estamos investigando. Deben ser formuladas como una proposición. De hecho, se les define y se le entiende como posibles soluciones a las preguntas de investigación que nos planteamos desde, valga la redundancia, el planteamiento del problema. Hay 3 tipos de hipótesis y quiero estos 3 tipos en su investigación. Primero, la hipótesis de investigación, que se plantea como posible relación entre los hechos y la explicación de los mismos. Luego, la hipótesis nula, que se plantean para ser rechazadas, pero una vez que llevemos a cabo la investigación, en los resultados debemos de ver si realmente la hipótesis nula pues se rechazó o no. Y por último, la hipótesis alternativa, que son una posibilidad alterna, como su nombre lo indica, entre la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Siempre existe una correlación entre ambas. Les quise mencionar las características de la edición y pues aquí está subrayado algo muy importante: cuidar la ortografía, no redactar en primera persona, siempre se hace en tercera persona, es decir, en forma impersonal. No van a decir yo realicé una investigación. Van a escribir se realizó o se llevó a cabo una investigación por el equipo, pero nunca hablar en primera persona.
Por último, pues no va a ser engargolado el trabajo. Debido a la contingencia, pues todo va a ser de manera digital. En el planteamiento del problema, van a investigar, van a sustentar que verdaderamente el problema que eligieron es un problema pues a nivel internacional, luego van a sustentar a nivel nacional, a nivel estado y por último a nivel región o comunidad de delicias o zona centro-sur, porque hasta ahí delimitamos. Es importante que siempre citen solamente obras publicadas de importancia, que tengan validez. Siempre deberán coincidir el número de las obras citadas desde antecedentes y marco teórico con el número de obras contenidas en la bibliografía. No cumplir con estas reglas es plagio. Y aquí vienen unos ejemplos de cómo deben citar la fuente, de dónde sacaron su información. También aquí en plataforma les anexé 16 buscadores con validez, con confiabilidad. Y aquí vemos los ejemplos de cómo citar lo que ustedes investigan y agregan a su planteamiento del problema lo que se observa en color rojo. Siempre se pone el apellido del autor y el año. O en el caso de una organización no gubernamental, pues se ponen las iniciales como la Organización Mundial de la Salud y el año. Cuando son varios autores, se pone et al. ¿Sí? Cuando son alrededor de 5 autores, solamente se menciona el primer apellido y se agrega et al. Si investigaron a 5 autores, pues tienen que agregar todos los datos que los van a ir guardando en su bibliografía. Y aquí tenemos la literatura citada de los ejemplos anteriores que veíamos que eran 5 y aquí están los 5 ordenados alfabéticamente y enumerados de manera progresiva y se van guardando con sangría francesa. Este orden que llevamos a cabo se llama alfanumérico. La sangría francesa se la aplicamos hasta el final que terminemos todo nuestro trabajo, porque como saben, si vemos la figura de la primer diapositiva del proyecto de investigación, pues la bibliografía es el final. La sangría francesa son estos espacios que podemos ver para agregar el segundo renglón. Si hay más renglones, también se aplica estos espacios y se le llama sangría francesa. Muchas gracias, muchachos, y hasta luego.